Buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Letra Colorada, un programa orientado a ver las oportunidades y los desafíos que se presentan en el Ecuador, en el entorno en que vivimos, de poner mucho cuidado en la letra chiquita de los contratos y las pólizas, porque ahí hay desafíos, amenazas y también oportunidades. Esta noche vamos a conversar con el economista Francisco Briones. El economista Briones es de Andersen, Ecuador, y es especialista en economía y empresas. Y justamente es un tema muy importante hoy, teniendo que vivir con los resultados de lo que ha sido la consulta popular. Luego de este corte entramos a conversar con el economista Francisco Briones. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Buenas noches, Francisco, bienvenido a La Letra Colorada. Vamos a conversar sobre qué esperar de la economía del país, de las empresas del país, a la luz de los resultados de la consulta popular que planteaba un cambio trascendental de fondo en el país. Y tenemos que vivir ahora con la realidad que se mantiene. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué tal, Juan José? Bueno, qué gusto acompañarte aquí y poder tener este diálogo. Un saludo también para todos los que nos siguen en las redes y en la televisión, en la radio de Vito TV. Mira, dentro de todo me parece que es un momento positivo. Siempre tú sabes que cuando estamos en la dinámica electoral, cuando el país entra en este modo electoral, siempre lo que tenemos son más dudas que certezas. Acabamos de ver a pasar un proceso electoral en el que una vez más los estudios de las encuestadoras, los estudios de opinión nos decían una cosa y terminaba pasando otra. Ya lo hemos visto varias veces en el Ecuador y eso te habla de la incertidumbre que se vive en el país. Y esa misma incertidumbre luego la siente el empresario, el emprendedor, los comerciantes, que siempre están en el día a día y diciendo, oye, esperemos a ver qué pasa en las elecciones para ir tomando ciertas decisiones de inversión. Muchas veces se ven estos procesos electorales como termómetros de la aceptación de los presidentes y comienza la gente a pensar qué puede pasar en el futuro. Si ganaba el sí, por ejemplo, en esta elección venían al menos 2 procesos electorales adicionales. Claro. Porque venía luego la elección de los asambleístas constituyentes, luego venía la conformación de la sala constituyente, la elaboración de la constitución y luego ir a votar por esa constitución. Y eso nos iba a tomar aproximadamente por lo menos un año más de incertidumbre, de pensamiento sobre qué podría pasar en el futuro. Y eso creo yo que, viéndolo desde esta perspectiva del empresario, de lo que nosotros hemos hablado también con nuestros clientes en la firma, lo que iba a pasar es que se iba a poner en pausa probablemente una economía que viene saliendo del bache, que viene tomando un impulso, que viene conviada y de repente esta incertidumbre pudo haberla parado probablemente. Entonces, más bien, yo digo, siempre ver el tono propositivo dentro de todo. Creo que lo positivo dentro de este resultado adverso para el presidente o para el gobierno, lo positivo es que todo sigue igual. Todo sigue tal cual como estaba el día sábado, previo a la elección, y entonces eso nos da un poco más de certidumbre para poder seguir tomando decisiones de inversiones, de negocios, de trabajos en el Ecuador. Mucho se ha comentado de que la Constitución del 2008, que va a seguir vigente, y que hubiera seguido vigente por año, año y medio más, es una camisa de fuerza para lo que tiene que ver con la inversión en el país, particularmente en los sectores llamados estratégicos y para la inversión extranjera, debido a la falta de seguridad jurídica sin el arbitraje internacional y otros conceptos. ¿Cómo enfrentar ese desafío?
Mira, en la situación actual. Mira, es interesante porque la situación del Ecuador, si nos ponemos a ver en lo que se denomina legislación comparada o análisis comparativo del derecho versus otras economías, tú dices, si lo ponemos blanco sobre negro, sí, Ecuador tiene ciertos peros, ciertas cosas que arreglar. Sin embargo, en las sumas y restas tú dices, no termina estando en una mala situación desde el punto de vista regulatorio necesariamente. Digamos, partamos por eso, poniéndolo blanco sobre negro, como digo. ¿Cuál es el problema de Ecuador? El problema de Ecuador es un pasado, es una historia de continuas caídas, de continuos retrocesos y que han venido dañando su reputación. Esto es como la persona que ha estado acostumbrada a engañar y tú ya no sabes, le has perdido la confianza y de repente te dice algo que quizás sí tiene intención de cumplirlo, pero tú te quedas siempre con la duda, ¿será que lo va a cumplir? ¿Por qué? Porque tiene un historial de poca credibilidad. Y esa poca credibilidad tiene que ver muchísimo con lo que se denomina la institucionalidad, ¿verdad? El respeto y el funcionamiento del sistema jurídico, de las instituciones, del sistema normativo. Porque tú puedes tener leyes, digamos, regulares y en ciertos aspectos malas. No toda ley es completamente mala, ni toda regulación es completamente buena. ¿Ya? Hay matices y hay aspectos muy buenos en la legislación ecuatoriana. Hay muchos incentivos fiscales en el Ecuador, así como hay incentivos y así como hay impuestos perversos, también hay muchos incentivos fiscales en el Ecuador. El problema no termina siendo entonces si los impuestos están muy altos o muy bajos, por ejemplo, en el tema fiscal, porque hay incentivos y malos impuestos, sino termina siendo, oye, la duda de si ese sistema de incentivos fiscales va a perdurar y permanecer en el tiempo, o si por los vaivenes políticos, en 2 años o en 2 años y medio se cambia el presidente y entonces vuelve la historia a cero, vuelve todo trámite a foja cero, porque se duda de que el subsecretario anterior o el ministro anterior o el presidente anterior lo haya hecho de la mejor forma posible, lo tiramos al traste en la basura, vuelve a empezar. Eso es realmente el problema del Ecuador. Cuando tú ves y te sientas con los inversionistas, yo he estado sentado con inversionistas tanto cuando estuve en el servicio público como cuando he estado y estoy ahora en el sector privado, y continuamente el sentimiento es el mismo. Es lo que ellos buscan al final del día, es reglas claras, reglas estables, que sepamos cómo está rayada la cancha y en qué cancha jugamos. Que eso sí lo dan los otros países, sea con impuestos altos, con impuestos bajos, sea con mucha regulación, con baja regulación, pero al final y al cabo te dicen, oye, esto va a ser por los próximos 20 años. Y el empresario está acostumbrado a resolver. Tú también sabes, porque tú también tienes tu experiencia empresarial, que el empresario navega y lo que tiene que hacer es vender, y lo que tiene que hacer es hacer negocio y tener un buen resultado para poder sostener su empresa, su emprendimiento, sus negocios. Bueno, los números del sector privado en el Ecuador van bien, las ventas van bien, las exportaciones privadas tienen un boom que ya se lo ha visto y que ha logrado suplir la caída del sector público en el petróleo. Los depósitos de los bancos están muy bien, la reserva monetaria está bien. Sin embargo, se plantean problemas quizás de tipo macroeconómico, ¿no? Tenemos un crecimiento demográfico del 1,5%. Tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto de más o menos el 2%. Tenemos una deuda de 70.000 millones de dólares o algo más. Y tenemos aparentemente, por los números que se han publicado, un déficit fiscal para el próximo año de 14.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo enfrentar esos desafíos con el sistema? Una vez más, el tema de la credibilidad y la confianza que te transmiten el gobierno y el Estado ecuatoriano. No hablemos de las personas, porque esto no tiene nada que ver, muy probablemente, con las personas y con las intenciones de los mandatarios que hemos tenido en el Ecuador. Desde el presidente Moreno, el presidente Lasso, el presidente Noboa, yo creo que todos son gente bien intencionada que han estado procurando arreglar el desastre que heredaron desde el punto de vista fiscal, y que es lo que nos mantiene a nosotros encerrados, dando círculos alrededor de un establo o de un corralito, encerrados dando círculos a través, ver cómo solucionamos el tema fiscal. Pero de ahí, otra vez, si ponemos todo blanco sobre negro, nos olvidamos de las ideologías y solamente vemos los números. Yo te digo, ¿qué país
en el mundo, son pocos, mejor dicho, son pocos los países en el mundo que tienen un superávit fiscal y que tú dices, oye, tienen un desempeño fiscal expedito, ahorran dinero y luego con ese dinero invierten y tú dices como que son by the book. Son muy pocas las economías en el mundo que logran hacer eso. La mayoría de economías en el mundo tienen déficits fiscales, Perú, Colombia, Chile, que en la región, los vemos como ejemplos, tienen déficits fiscales de 2, 3 puntos de 3 puntos del PIB. Y ellos no están dando vueltas como círculo atrás del tema fiscal. Tienen sus dificultades, pero ¿qué pasa? Que ellos sí tienen la capacidad de virarse y decir, oye, hablar con los financieros, con las instituciones financieras internacionales y decir, oye, vayamos arreglando. ¿Verdad? Vemos como Argentina ha podido ir corrigiendo su problema, su gran problema fiscal, lo ha podido ir corrigiendo en el tiempo. Lo que pasa es que también Argentina tiene moneda propia y lo resuelve con el dólar. El Ecuador no puede hacer eso. Digamos, cada economía tiene sus propias taras, sus propios problemas. Lo que quiero decir es que si tuviéramos una mayor credibilidad en el país, en el mundo, sobre el Ecuador, sobre el sistema fiscal en el Ecuador, entonces muy probablemente el Ecuador pudiera solventar más o menos, o digamos, de mejor forma, sus problemas fiscales. Tú lo acabas de decir perfectamente bien. El sector privado en el Ecuador funciona. Funciona no gracias a las leyes ni gracias a los gobiernos. Funciona a pesar de las autoridades, ¿verdad? Porque ese es el espíritu emprendedor del empresario. Continuar, avanzar. Entonces, ¿qué es lo que nos ha mantenido entonces en el Ecuador de tumbo en tumbo? Es la situación fiscal que no logramos resolver. Y que no logramos resolver debido a lo profundo y a lo grande que fue el hueco que se heredó. Tanto es así, yo siempre digo, el último año del presidente Correa, el día que entregó el gobierno fue el año 2017. Estamos prácticamente en 2027 ya mismo, ya vamos a empezar 2026. Han pasado prácticamente 10 años y en 10 años no hemos podido resolver el problema del déficit fiscal. Tuvimos una pandemia por medio, obviamente también, que quizás nos hizo retroceder un poco, pero son 10 años que nos ha costado resolver el problema fiscal. ¿Y por qué nos cuesta resolver el problema fiscal? Sobre todo por la gran necesidad que hay de la parte social en el Ecuador. El empresariado, las ventas, las exportaciones va creciendo, pero no logra premiar eso a la vida de las personas, lo cual demanda todavía una necesidad latente del Estado, de los servicios públicos, y por lo tanto el ajuste fiscal, que es la reducción del gasto público, ha estado golpeando mucho los servicios públicos, que es lo que mantiene la inestabilidad política en el Ecuador. Porque si te das cuenta, por el lado del ámbito de los negocios va más o menos bien. Hay de vez en cuando estos golpes tributarios, estos golpes regulatorios, pero va más o menos bien. En el tema social, de la gente que hay que atender, está más compleja por la falta de recursos, pero eso es lo que el Ecuador tiene que salir a resolver. Me parece que se están tomando las medidas necesarias, que siempre los ajustes son duros en cualquier parte en el mundo, en cualquier momento de la historia, los ajustes a cualquier nivel digamos, de economía, a nivel de hogar, a nivel de empresa, a nivel de gobierno, a nivel mundial, los ajustes económicos son dolorosos. Pero es el precio que hay que pagar cuando uno se tiró la farra o abusó en el pasado, ¿no? Ese déficit fiscal que tenemos, déficit social que tenemos, tiene que ser satisfecho por un mayor ingreso del Estado y que luego tenga un gasto eficaz de esos ingresos. Correcto. Y parte de esa eficacia es también la reducción al mínimo o eliminación de la corrupción. Ahí hay 3 sectores a donde el Estado no está percibiendo, es más bien, está dejando de percibir ingresos. El uno, el petrolero. El petrolero es un problema que lo estamos viviendo. El otro, el energético. Tenemos ahí una posibilidad de generar muchos ingresos para el Estado. El otro, la minería, que también genera muchos ingresos para el Estado. ¿Cómo hacer para que esos sectores se dinamicen, atraigan la inversión que se requiere para generar esos ingresos? Mira, ahí volvemos al punto con el que comenzamos la discusión, que era el que un poco nos atañía el fin de semana, ¿no? El tema del cambio de la Constitución. Porque en la Constitución, como tú conoces, existen estas limitaciones o esta camisa de fuerza de los sectores estratégicos que impide un poco la libertad que necesitan
las inversiones o los inversionistas en ese tipo de sector, como el sector estratégico, como el sector energético en general, petróleo, minas, electricidad, para poder realizar sus inversiones y confiar en el país. Y ahí es cuando yo digo, sí, eso es una limitación, definitivamente. En ningún otro lugar del mundo existe. ¿Por qué? Porque son sectores que necesitan mucha inversión. Y son inversiones de riesgo, de alto riesgo. Imagínate invertir en cualquier parte del mundo, invertir en petróleo, bueno, mejor dicho, en Latinoamérica, invertir en petróleo, normalmente tienes el tema ambiental, porque el petróleo está en la Amazonía. Y en la Amazonía tienes parques protegidos, tienes la selva, tienes los bosques, que hay que protegerlos también. Entonces, ¿cómo logras tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Una producción estable de petróleo con un impacto mínimo al medio ambiente. En casi todas partes del mundo hay un tema social, ambiental, por el tema también de la minería. En Canadá, en Europa, en Australia, en Chile, en Perú, en todas partes tú vas a ver que siempre constantemente hay grupos de presión social por el tema ambiental, sobre todo, que están buscando parar la minería. Lo que quiero decir un poco es que en casi todas partes del mundo son industrias que están acostumbradas a lidiar con este tipo de problemas. Y Ecuador no es la excepción ni será la excepción nunca. Por ese motivo es que tú dices, ¿cómo compensas ese riesgo que se eleva y que toma la inversión privada en cualquier país del mundo, cuando tienen que decir, oye, tengo que gastar mucho en publicidad, tengo que gastar mucho en proteger, en seguridad, tengo que gastar mucho en programas ambientales para poder sostener y tener equilibrio en cuanto a mi producción y a la protección ambiental? ¿Cómo mitigas ese riesgo? En gran parte por el aspecto regulatorio y con lo que hablaba hace un momento, con la estabilidad, que no cambien las reglas, ¿verdad? Entonces, en el momento en que Ecuador tiene una restricción para el tema de las inversiones y luego está cambiando habitualmente las reglas en tema petrolero, energético, minero, entonces no da esa tranquilidad. Es un problema más a todos los problemas ya usuales de estos sectores que le sumas a la inversión, que más bien en lugar de mitigar el riesgo se lo aumentas, entonces la conclusión es que no haces la inversión. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir al final del día? Es que sí, en el peor de los casos, digamos, porque de todas formas en el Ecuador ha habido inversión petrolera, ha habido inversión minera, tenemos grandes mineras en el Ecuador operando actualmente, pese a todo el desbarajuste de las regulaciones, incluida la Constitución. El problema es que no tenemos la capacidad, no podemos darnos el lujo de ser restrictivos ni selectivos en cuanto a la inversión. El Ecuador necesita urgentemente recursos externos, recursos que entren al país, no recursos de la gente del país invirtiendo. Esto está bien, sino recursos nuevos de otra gente, de otras partes del mundo, que plata que no ha estado en el Ecuador nunca, que entra al Ecuador para poder ir también bajando ese déficit social. Porque el déficit social, como le hemos denominado aquí en esta conversación, hay una parte que tiene que ser cubierto definitivamente por el Estado. Pero lo ideal y lo que uno esperaría en una economía sana es que sea cubierto quizás de forma indirecta por el sector privado. ¿Y por qué digo indirecta? Porque no es que el sector privado va a adoptar y va a apadrinar personas y familias para atenderlas. No, lo que va a hacer es crear oportunidades, trabajo, un ingreso a una familia que antes no lo tenía y esa familia se va a poder hacer cargo de sí misma. Y es hacia allá donde tenemos que apuntar. ¿No te parece que hay un choque cultural cuando se trata de satisfacer este déficit social y la población demanda que se les satisfaga sus necesidades sociales, pero se oponen a los cambios que generan esa riqueza para generar esos recursos? Y se oponen y ahí viene el contraste político, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cómo enfrentar ese contraste político? Hay gestión, comunicación, cambios legales. Este es un gobierno que le queda más de 3 años, o algo más de 3 años. O sea, le queda tiempo para poder, con lo que hay, iniciar ese proceso para generar
esa satisfacción de ese déficit social. ¿Cómo lo ves? Mire tú que hay un tema interesante que a mí me gusta quizás para ilustrar un poco esa ansiedad, esa desesperación o esa premura que tenemos el ser humano, digamos, en general. Tú dices, tú todas las semanas no dejas de ver, o todos los meses no dejas de ver que la Autoridad Regulatoria de Créditos, por ejemplo, a la Superintendencia de Bancos, publica un listado de compañías, de personas, de iniciativas dedicadas a decirle a la gente, dame tu plata, tráeme lo que sea, $100, $1,000, $2,000, lo que sea que tengas, tráemelo, que yo en 2 semanas te devuelvo el triple, el cuádruple, el quíntuple. Es increíble, ¿no? Es increíble. ¿Por qué? ¿Y por qué lo traigo eso como un ejemplo a colación? Porque en general el ser humano y en general muchos ecuatorianos queremos resultados mañana, lo más pronto posible y al mínimo esfuerzo, ¿verdad? Entonces tú dices, oye, pero si hay instituciones financieras que tienen 100 años, 150 años, que han sobrevivido crisis, que sobrevivieron a la pandemia, que sobrevivieron a la crisis financiera ecuatoriana, que están sólidas, que tienen clientes satisfechos, y otros tal vez no tanto, pero así es el mundo de los negocios, y en lugar de ir a poner tu plata allí, prefieres, sabiendo que el riesgo es altísimo, prefieres ponerla y apostarla en una persona o en una institución que tiene 2 años o que se creó de la nada, porque simplemente te ofrece el triple en 2 semanas o en un mes. No te cumple. Es que eso quiero llegar. Entonces, que a todas luces es una estafa, es un robo, y esa actitud de la vida frente a la vida es la misma que vemos también en cuanto a la demanda de los políticos, de la ciudadanía de los políticos. Normalmente tendemos a demandarle a los políticos resultados para ayer, ¿verdad? Y pensamos que tienen la obligación de hacerlo, y pensamos que si no lo hace, entonces tiene que irse. Entonces no respetamos los procesos, no respetamos la institucionalidad del gobierno, y empezamos a castigar a los gobiernos, que fue lo que pasó este fin de semana desde mi punto de vista. Un poco es una reacción ciudadana a decir, oye, no es que no esté necesariamente de acuerdo con las cosas que me has propuesto, pero no estoy sintiendo que el gobierno me está funcionando o respondiendo, y por lo tanto, esta es la forma de hacértelo saber, ¿verdad? Entonces, me parece que ese es un desafío que tenemos como sociedad, de ver cómo desde la administración pública y desde la política se logra, digamos, este manejo político en el cual le vas dando un alivio o una sensación de alivio a la ciudadanía mientras vas ejerciendo las reformas estructurales. Que ojo, el presidente Noboa ha hecho varias reformas importantísimas. El problema es que la ciudadanía lo siente, los impacta, y luego, como tú dices, esta contradicción entre un gobierno que, por muy doloroso que sea, está aplicando medidas que son técnicamente las recomendadas y las correctas para el país, pero por otro lado que tiene un impacto político que sí, la ciudadanía prefiere no sentir. Pero esa es la labor más bien de los políticos, ver cómo en el manejo de estas ambas situaciones logra mantener una estabilidad tanto para el desarrollo de los negocios y los empleos como para el crecimiento de la economía familiar. Francisco, este es un programa orientado a emprendedores, profesionales, empresarios. ¿Cuáles serían tus palabras a la audiencia de cómo orientarse, cómo proyectarse para el futuro inmediato y inmediato, no solamente el inmediato, sino el mediato en el entorno en que ya está claro que nos toca vivir? Sí, mira, a ver, lo número uno, digamos, es el punto de partida. El Ecuador acaba de salir, el año 24 fue un año de crisis, ¿verdad? Un año en el cual estuvo en el valle del ciclo económico. Como todo en la vida, la economía es de ciclos. Baja y sube, baja y sube. Siempre después de la caída viene la subida, y después que ya llegamos al punto máximo de subida, volvemos a caer. Eso pasa, yo siempre digo, a pesar de los gobiernos. Eso no tiene nada que ver los presidentes ni las autoridades. Olvidémonos de eso por un momento. Pensemos en nuestra economía, como tú dices, en los negocios, en cómo nos proyectamos.
Ecuador entonces acaba de pasar la crisis y estamos nosotros en ese periodo de expansión y crecimiento, ¿verdad? Mi recomendación en mis reuniones, en directorios o con empresarios, con nuestros clientes, siempre es, oye, esto va a durar al menos 1 año y medio más, digamos 2 años más, 2026, 2027. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este momento del ciclo económico de los negocios? Lo que tienes que hacer en este momento es prepararte para poder aprovechar el máximo nivel de consumo o el máximo nivel económico que vamos a tener aproximadamente en 1 año. A mediados del próximo año 2026 probablemente va a ser el mejor momento en el que hayan estado o en el que estaremos las empresas y familias, en términos generales, digámoslo obviamente, en los últimos 3 años. Por lo tanto, tú hoy tienes que estarte preparando para ese momento. Para en ese momento estar en el top of mind de las personas en marca, para en ese momento tener ya el producto que estás desarrollando listo para que salga al mercado. Si quieres lanzar un producto, ese es el momento. No lo vas a lanzar en el momento de la crisis. Claro. Tienes que lanzarlo en el momento cuando estamos llegando al tope, porque ahí la gente va a estar dispuesta, las familias van a tener quizás un poco más de disponibilidad y las empresas y tus clientes empresariales, institucionales también van a estar un poquito quizás más fortalecidos. ¿Cuál es el momento ahora? Prepararte para ese momento de cúspide de la economía. Desarrollar productos, hacer investigaciones de productos, investigaciones de mercados, empezar ya a ir concretando inversiones. Ya debiste haber planificado la inversión y ya deberías estarlas concretando para que no te tome muy tarde el lanzamiento o la salida al mercado con mecanismos comerciales, ofertas, en salida al mercado con inversiones, en salida al mercado con nuevos productos, porque si te demoras demasiado, te va más bien a coger la economía de caída. Claro. Y quizás una buena idea que no fue programada, no fue tomada o ejecutada en un buen momento, va a dar malos resultados y te va a hacer pensar que quizás no fue una buena idea cuando probablemente sí era una buena idea. Entonces, creo que este año va a terminar con crecimiento económico, el próximo año seguiremos con crecimiento económico. Hay que aprovechar esta ola. Yo siempre digo, si estamos viendo que la ola viene, hay que coger la tabla, meterse al mar y empezar a nadar para surfearla, ¿no? Y que no nos arrastre más bien, peor aún que la veamos pasar como otros la surfean y uno no. Francisco, muchísimas gracias. Muy ilustrativa la conversación, muy clara y le transmite a la ciudadanía el espíritu que se tiene que dar para mantenerse optimista y competitivo en una economía que tiene potencial. De acuerdo. Buenas noches y muchas gracias por haber participado en el programa. Luego de este corte, vamos a una pequeña conclusión. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Hemos conversado con el economista Francisco Briones, miembro o socio de Anderson Ecuador y especialista en economía y empresas. Él ha sido muy claro en las proyecciones positivas que tenemos en el Ecuador y que hay que enfrentarlas con un desafío y con capacidad y eficacia, que el Ecuador va a seguir creciendo y que a mediados del año 2026 habrá mejores esquemas económicos y hay que aprovechar las oportunidades que se generarán para el 2026, 2027 e irse preparando para ese crecimiento, preparando en el diseño de productos, en marcas, en producir verdaderamente una visión positiva. Se ha perdido una oportunidad y un cambio estructural profundo, pero el marco en el que vive el Ecuador todavía nos permite ser competitivos en función de una buena gestión pública, de una muy buena gestión privada y de que todos trabajemos en una dirección constructiva y positiva para el futuro de nuestro país. Buenas noches, gracias por haber participado en La Letra Colorada. Véanos en nuestras redes sociales, por Vito TV o por YouTube y nos vemos la próxima semana.